Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y esta es la segunda entrega de Perfiles, los protagonistas rumbo al 2027. Y el día de hoy estamos con un personaje muy importante en Querétaro. Él es el ingeniero Ignacio Loyola Vera, que fue, entre muchas otras cosas, el primer gobernador que no salió de extracto priista, el primer gobernador panista, quien marcó de alguna manera pues, la alternancia en nuestro estado. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, Miriam, muy buenas tardes. Todos aquí contentos en esta entrevista de Perfiles y que te deseo mucho éxito en este programa. Pero ahorita que decías 2027, pues yo creo que para mí el 2027, lo venía comentando con Berta, ya no lo veo yo como una alternativa en la política. Ya el 2027 yo lo estoy viendo más para proyectos personales. Muy bien. Pero pues podemos platicar de ellos también, porque sí, hay un tiempo, y también hay que recordar que en la política dicen que no entras, te meten, y no te sales, te sacan. Entonces ya ante un escenario como el que estamos viviendo ahorita, pues el 2027 para mí creo que será en otro ámbito. ¿Pero por decisión propia o porque ya la cúpula que existe en el PAN ya no le está permitiendo ni siquiera a los panistas que sí tienen un trabajo reconocido y bien hecho y participar? Pues una decisión propia pero esa decisión propia te la empuja en las decisiones que se toman muchas veces en los partidos, pero siempre tomándolo con serenidad, porque no puede uno mostrarse enojado en la política, por así lo decía don Manuel Montmorín, que no hay ilusos para que no haya desilusionados. Entonces, desde que yo entré en la política, yo lo tenía muy claro, era buscar una alternancia cuando nadie lo creía. O sea, la verdad, y tú te acordarás, Miriam, mejor eras una niña en aquellos años, Sí, pero estaba. absolutamente nadie creía que se pudiera ganar. O sea, ciertos amigos cercanos pues me decían, oye, ten cuidado. Todavía el sábado previo, un amigo me dijo, vete de Querétaro, porque te van a perseguir. El sábado previo a la elección del día siguiente. Me dije, ¿por qué me voy a ir si yo voy a ganar? ¿Cómo crees? Esto es imposible. Y bueno, pero entonces aquí el punto es, hay que creer las cosas, Miriam. Y yo sí creo que puedo hacer algo diferente que puede incidir en la política, aunque yo no esté dentro de la política ya con un puesto determinado, que he tenido pocos, ¿no? Porque por puestos de elección he tenido dos, el de gobernador y el de diputado federal que concluí en este mes de septiembre pasado, y los dos por mayoría. O sea, nunca he sido plurinominal, ni creo que ya la vida me dé para hacerlo, o sea, que ya me salvé de esa maldición. Fíjese que sí, ingeniero, bien dice usted, fue el 97 fue la primera vez que yo voté y voté por usted y recapitulando lo que estaba sucediendo en el 97, una de los factores por los cuales usted ganó fue gracias al voto de las mujeres. Pues yo lo he dicho siempre, los jóvenes y las mujeres, porque en aquella ocasión, no sé si te acordarás, hubo casillas para que pudieran votar los niños. Los Sí. niños también estaban metidísimos en la política y eso es lo que hoy nos está faltando. Fíjate qué buen recuerdo, porque hoy en México estamos totalmente divididos. Y en ese momento Querétaro se unió obviamente, y lo vuelvo a decir, por el liderazgo de la mujer. Porque la mujer es la que canta, o más bien decanta la elección. Porque una mujer le dice a los hijos, oye, hay que votar. Y hasta a los maridos, ¿sabes qué? Hay que votar por esta fórmula. Hay una anécdota que se dio aquí en Querétaro, que la mamá dio la instrucción, como estoy platicando, y uno de los niños se metió a ver cómo votaba su papá. Y el niño salió corriendo y gritando en la casilla, mamá, mamá, mi papá votó por el PRI. Y volvemos a decir las cosas. Las mujeres sí apostaron al cambio, los jóvenes apostaron al cambio, y los niños también se involucraron muchísimo. Los niños, como que la campaña se hizo alegre, se hizo una campaña muy familiar, y eso, insisto, es lo que hoy le falta a México. Hoy en México estamos divididos, ricos contra pobres, ateos contra católicos, defensores de la vida con los que promueven el aborto, y todo lo que se le ocurre a los gobiernos en turno para dividirnos más. Entonces, la propuesta que debemos tener de aquí hacia el 2027 es unirnos, porque no puede ser que un gobernante diga, yo no tengo que platicar con la oposición, porque además han hecho creer que es una mayoría absoluta en todo y no es así.
No es así. Los mismos argumentos que utilizó Marco Antonio León la Junta de Cabildo o en la reunión de Cabildo con Felifer Macías, es lo mismo que se le puede decir a la presidenta Claudia. ¿Cuál mayoría? Si no tienen ni siquiera el respaldo del 35% del padrón electoral. Entonces, eso es lo que debemos de entender, que la gran mayoría de los mexicanos está ausente de lo que está ocurriendo. No están participando. Y si no ausente, pues como su manera no su manera de rechazar el que no les gusta lo que está sucediendo, pues es no participar. No votar, pero eso es un error. Platicaba yo con algunos amigos y muchos de ellos me dijeron, yo no vuelvo a votar. Sí. Una gente que piensa que está educada diciendo yo no vuelvo a votar porque ya todo ya no funciona, ya se va a destruir el INE y que todos luchemos para que no se destruya el INE. Yo sí creo que estamos también entrando en una etapa de desesperanza que no puede ser arrebatada, y eso vuelvo a insistir, tenemos que trabajar para unirnos, para tener esperanza, porque ese es el factor principal para que a este país le vaya bien. Y por otro lado, acuérdense que desde que estaban los anteriores decían, ¿para qué quieres tener otro par de zapatos? Ya con eso hay. O sea, quitarle a la gente la aspiración, el ser mejor persona, el educarte, y ¿por qué no? El tener cada año o cada que se pueda cambiar a un coche mejor, a una casa mejor. Eso, y hay posibilidades en México. La movilidad social en este país es enorme. Yo conozco gente que no ha estado en la política y que pudo transitar de una situación precaria a un empresario exitoso, con trabajo, con imaginación, con esfuerzo. Pero si desde ahorita te dicen, hombre, tú no te preocupes, aquí está tu beca, tú esto, tú lo otro, entonces vamos a terminar todos empobrecidos y sin creatividad, sin esperanza. Entonces el mensaje que yo le hago a los jóvenes es no se lo crean, hombre. Hay que ser creativos, hay que ser inquietos, hay que ser exigentes, hay que ser proactivos. Yo creo que también el mensaje sería, ingeniero, no sé si usted está de acuerdo en esto, pero ya olvidarse de votar por partidos, ¿no? Y Querétaro creo que en esta ocasión fue un buen ejemplo, hizo un voto diferenciado porque empezó a votar por las personas y no por los partidos. Pues sí, o sea, y yo sí creo que lo que estamos hablando, estamos divididos. Ya hay enfrentamientos entre grupos de un partido y de otro, cuando ahorita deberíamos todos unirnos por el bien de Querétaro. Para que nos vaya bien a todos, ¿no? Con don Ezequiel Espinosa, que con el cual tuve una gran amistad al final, pero que era contrincante fuerte, y en buena líder, porque nunca a la mala, nunca metiendo la zancadilla, sino siempre diciendo las cosas como se acostumbra en Querétaro, de frente y con valor. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo en esto. Y así estábamos hablando, y yo le dije, oye, don Ezequiel, ¿por qué no hacemos una tregua y volvemos a ponernos las armaduras? El proceso electoral en ese tiempo era en el 2000, en el periodo intermedio, y me acuerdo cómo era él, muy bien, me dijo, le acepto la propuesta, pero no se me vaya a atravesar en el 2000. No, yo ni voy a participar, yo todavía voy a estar con el cargo que tengo, y lo comento porque era un hombre recio, muy apegado a los principios de su partido, y sin embargo abierto a la negociación y a los acuerdos. Y este ejemplo que pongo, esto no ocurre ahora, porque ahora la mayor parte de los políticos son jóvenes y los que no son tan jóvenes pues quieren hacer parecer que son los únicos, y cuando tienen que ponerse a ver con toda claridad que enfrente hay una cantidad enorme de personas que no piensan como nosotros, pero en vez de ahondar las diferencias, vamos a acercar para que sean menos. Y hoy en este país se están ahondando las diferencias, incrementándose el odio, el rencor. Entonces así no vamos a poder avanzar. Así no llegamos a ningún lado. Oiga, pero regresándonos un poquito en el tiempo, cuando usted llega como gobernador, usted viene del sector empresarial, en donde cada minuto vale y donde se aprovecha el tiempo al máximo. Entonces llega al puesto de gobernador, en donde pues la burocracia pareciera que no entienden o no les ha caído el 20 que deberían de funcionar igual que en el área productiva, ¿no? De nuestro país. Entonces, hay una anécdota por ahí que me contaron, en donde los secretarios constantemente le requerían audiencias, y cuando se las requerían, pues no eran como tiempo que usted considera que era fructífero. Entonces,
Me gustaría mucho que le platicara a nuestro público de qué manera o cómo fue que comenzó a citarlos para que ellos entendieran que pues, cuando pedían una audiencia con usted era realmente para hacer trabajo, tiempo que valiera la pena. Incluso lo usaba mucho los soldados, pero en un tiempo, pues el equipo que tenía también se preocupa, ¿no? Que hay que hacer más ejercicio para tener más condición. Entonces nos fuimos a correr en las mañanas. A correr es un decir, yo nunca he sido deportista, tengo que reconocerlo. Yo, la verdad, no corría ni por los refrescos. Pero empezamos a hacer ejercicio por sugerencias. Y entonces nos citaba ahí en el Querétaro 2000, porque empezamos a las 7 de la mañana. Y obviamente que si yo no hacía ejercicio, otros hacían menos. Entonces era, y además, el cualquiera va a entender que uno va escuchando y los otros van hablando. Y el que va hablando se sofoca, Se pero a la cansa más. primera. Entonces ya daban dos, tres vueltas, algunos otros, no, nada más era luego, ya se iban luego, ya no había más que decir, no aguantaron más que la primera vuelta con su primer asunto, ya. Pero eso fue al principio. Obviamente que yo tenía mucha comunicación con los secretarios. Tan es así que pusimos un teléfono exclusivo para llamar a los secretarios. Era un teléfono, le decían el teléfono negro, porque eran todos negros. Era un teléfono que no podía contestar ni la secretaria. Si yo marcaba y no estaba el secretario, no se contestaba. Ni tampoco lo podía usar el secretario para hablarle a otro secretario ni hablarme a mí. Era solamente para recibir. Para tener la certeza que cuando yo quiero algo, como verán, no va a estar el tiempo. Cuando estás en el gobierno, el tiempo es el recurso no renovable más codiciado. Y eso no quiere decir que no estés cerca de la gente, precisamente por eso. Porque si no lo administras bien, no te da tiempo de atender, de caminar, de ir a ver a la gente, de recibir a todos los que quieren de alguna manera. Y aún así, hay mucha gente que te lo encuentras después de tantos años, nunca me recibió. Y pediste cita, pues una vez le dije a quién sabe quién, bueno, pues también hay que picar piedra. Pero ese recurso no renovable, que es el tiempo cuando se gobierna, sí hay que cuidarlo mucho. Y por eso era ese teléfono, entonces yo tenía la certeza que si marcaba cualquier secretario, si estaba ahí, iba a contestar. Pero si no estaba ahí, también tenía la virtud que la secretaria le hablaba y le dijo, sonó el teléfono negro, o sea que... Y entonces se reportaba. Entonces tenía sus ventajas y y lo quiero decir, no era un asunto de autoritarismo, pero sí era un asunto de prioridades para resolver. Porque a mí sí me gustaba que si alguien quería una cosa se resolviera rápido. Entonces iba en un asunto de la Contraloría, por decir algo. Le decía, no, espérame tantito. No, pues que no contestan. Entonces ya, pero se reportaba, ¿sabes qué? Oye, secretario, quiero que esto, mira, recíbelo y creo que se puede resolver así, y se resolvían las cosas más rápido. Porque dejar las cosas ahí a ver que lo reciben, no, una vez, en ese momento hay que resolver las cosas. Muy bien, ingeniero. Otra de las cosas que también me comentaron y que cuando llegó usted a gobierno del estado cambiaron es, y para ustedes público, digo, quien no lo sepa, porque esto pues sí es de conocimiento general, que existen agitadores todavía hasta la fecha de hoy, que tienen cierto liderazgo, pero pues que se dedican a alborotar, a agitar, y los gobiernos lo que hacen es pues meterlos en la nómina y así ya los tranquilizan, los ponen en paz. Pero con ustedes eso no sucedió. Es que yo tenía otra formación y la verdad, sí ahí me lo dijeron, bien como lo dices, Miriam, para que esto no ocurra, hay que darles dinero. Así Y es. un político, y aquí reservo su nombre, porque tampoco se trata de balconar, nadie, llegó y me dijo, conmigo no tiene problema, pero necesito que me den a mí tanto al mes. Entonces le dije, ¿qué te parece si tú te sientas aquí? Yo te miento la madre y me das el dinero. Pues sí, una forma muy sencilla de ganarse la vida, ¿no? Le dije, te la dejo de gobernador, pues todo lo que quieres, pues ganas más que yo. Y así se fue dando a entender que no. Y eso que pasaba, yo recuerdo en una ocasión que vine yo con Mario Espinosa y llegamos a Palacio de Gobierno, estaba prácticamente tomada Plaza de Armas, con fogatas, y pusieron fogatas, estamos hablando en el mes a lo mejor sí fue octubre, el octubre del 97, o sea, a pocos días de haber entrado, y yo me acuerdo, yo venía manejando un coche de gobierno,
Y me paré ahí en la calle, ahí lo dejé el coche, dije, "Ay, que alguien se lo llevará, ya si se lo rompe, ya lo recuperaremos". Y me bajé y me metí entre los manifestantes, a ver quién es el que trae todo este relajo. Y no salió cabeza alguna, así cuando ya hay algún cuate que y estaba medio tomadón, que yo lo traigo y entonces empezamos a platicar. Y terminaron cuates, hasta aplaudieron. Y yo ya me metí caminando por la puerta del Palacio de Gobierno, que estaba cerrada, y dije, abran la puerta. Nada más que allá arriba, si no suben, o sea, pero la puerta debe estar abierta. Funcionarios de primer nivel escondidos, ahí como, por aquí, pásale, sálganse acá, no pasa nada. Es que había que entender que entre más te encierras, menos verdades tienes. Así La es. verdad está en la calle y hay que conocer y hay que hablar con los actores. Y así como tú tienes una versión equivocada, el ciudadano que está inconforme también la tiene, porque te le van a decir de ti lo que quieran esos agitadores. Así es. Ahora que hice la campaña en el 21 como diputado federal y que fuimos a la zona, pues la zona que en aquel tiempo era la zona más popular de Querétaro, Sauces, Cerrito, Colorado, toda aquella zona, lo que más la gente recordaba y me agradeció fue haberles quitado esos líderes que les cobraban cuota cada semana. O sea, eran cobrar el gobierno y cobrarle a la gente. Así es. Entonces me dijeron, eso para nosotros fue una liberación y eso no debe ocurrir en ningún lado. Pero ahora resulta que hay cuotas de piso y otras cosas más graves y delicadas que se tienen que erradicar. Eso no puede funcionar en ninguna sociedad. Así es. Y dentro de estos agitadores, pues también sucedió lo del el 5 de febrero, en donde apedrearon al gabinete del presidente Ernesto Zedillo en ese momento, pero lejos de actuar como se acostumbraba, pues usted actuó diferente y además rápido, porque ese mismo día hubo resultados. Pues tienes que entender que la federación atrajo el caso. Y eso me lo dijo el presidente Zedillo, vamos a traer el caso. Y después hubo detenidos. Y me dice el presidente, ya, supe que hubo detenidos. Le dije, sí, presidente, pero nunca fue la Procuraduría General de la República. En aquel tiempo era Procuraduría. Le dije, están detenidos por asuntos del fuero común, no por el atentado que hicieron a su gabinete. ¿Cómo es posible? Me pena decirle, pero la Fiscalía no hizo nada. Bueno, en aquel tiempo Procuraduría. Y eso es lo que sucede ahora también. O sea, si no el presidente municipal, el gobernador, hacen equipo, es muy difícil meter orden. Y obviamente que el gobernador tiene que respaldar a sus presidentes municipales, sin importar el partido político. Yo le puedo decir, Miriam, y a la gente que nos escucha, que todos los presidentes municipales que me tocó de oposición, porque nada más de tiempo no tuvimos más que del PRI, no había de otros partidos, todos son amigos míos. ¿Por qué? Porque trabajamos por Querétaro. Y ni nunca les metí el pie, ni ellos tampoco trataron. Hubo quien eran más recalcitrantes, digamos, en su filiación partidista, pero aún así trabajamos bien. Trabajamos unidos por la gente. Cuando había una cosa que yo consideraba que no era buena, pues les decía, ¿sabes qué? Eso no. Pero si era una cosa positiva para su municipio, lo apoyábamos con un presupuesto de este tamañito. Aquí tengo que decirles que iniciamos con un presupuesto de 3,000 millones de pesos y terminamos con 11,000, cuando yo sé que sobrepasa los 47,000 millones de pesos. Claro, otro tiempo, más gente, hay inflación, pero empezamos con un presupuesto mínimo y terminamos con un poco presupuesto y se hicieron muchas cosas porque la gente nos unimos y buscamos siempre el beneficio de Querétaro. Eso es la clave, estar unidos como mexicanos, eso es lo que puede sacar adelante a México. Así como estamos, no vamos a llegar lejos. Y fíjese, ingeniero, que pues entre la gente con quien me asesoro y con quienes a veces les pido apoyo cuando voy a hacer una entrevista de este tipo, pues está un periodista que en este momento pues ya solamente se dedica a la educación, es catedrático en varias universidades, incluida la Universidad Autónoma. Él se llama Israel Pérez Valenzuela, que él es muy de izquierda, pero muy de izquierda. Sin embargo, lo que me dice, ¿sabes qué? Es que mi opinión es muy buena acerca de Ignacio Loyola. Y entre las cosas que él me platicaba es que cuando llega usted como gobernador, no solo tenía en contra a los priistas, que querían meterle el pie todo el tiempo,
la verdad es que les valía gorro el Estado, ellos querían hacerlo quedar mal a usted y que nada le saliera bien, pero también a los medios de comunicación lo estuvo en contra, y de una manera, él me dice, fue muy hábil, sabía cómo contestar, y se los ganó, porque esa fue la realidad, se ganó a los periodistas. Fíjate que, bueno, ayer tuve la mala noticia del fallecimiento de Andrés Esteves, Así es. que obviamente, como tú dices, era el sistema. Pero Andrés, todavía la última entrevista que estuve con él, platicamos esto. Le dije, ¿te acuerdas, Andrés, que éramos antagonistas? Me dijo, sí, y repito más o menos lo que él me dijo, porque creo que es interesante. Me dijo, sí, pero no duró mucho. No duró mucho. Y dijo, sí, nos castigaste como 6 meses, pero no fue castigo. O sea, yo digo, no quieren estar cerca, pues que no estén cerca. Pero después nunca fueron entregados ni tampoco de alabanzas al gobierno. Se les permitió ser críticos. Yo te puedo asegurar que tanto Joaquín como Andrés, que estaban siempre juntos, eran súper críticos del gobierno. Y eso me gustaba a mí. A las entrevistas que más me gustaban, y Betabel lo sabe, es cuando iba con una persona que estaba en desacuerdo con nosotros en todo. Porque entonces te daba oportunidad de decir las cosas que tú tenías como tus verdades contra las que podían sacar en otra parte. Y ahí están grabadas algunas entrevistas verdaderamente que fueron muy buenas, porque la forma de responder a las preguntas, pues es lo que hace o no una entrevista interesante. Pero es esto que te decía de Andrés, que paz descanse y de verdad a toda su familia, mi solidaridad y mis oraciones, que sí me dolió mucho que muriera Andrés, la verdad, porque a pesar de las diferencias que pudimos tener, hicimos amistad. Y como él dijo, fue poco tiempo, a lo mejor. Y en la última entrevista se ve, porque yo sí, la verdad es que la vi antes de hacer esta entrevista, pero también se notaba ahí como mucha admiración de parte de Andrés hacia su. Pues es que hicimos una amistad basada en lo mejor para Querétaro. Yo creo que él buscaba desde su profesión, desde su trabajo, lo mejor para Querétaro, y yo también. Y eso creo que lo comprendimos y lo tratamos de impulsar siempre. Y había un programa que fue a instancias de ellos, no sé si de Andrés o de Joaquín, pero se llamaba Querétaro Habla Claro. Y esto, como lo voy a decir, así era. Yo quiero pensar que en este momento hubiera ese programa. La gente marcaba. Yo estaba en cabina y ahí estaba el teléfono que tenía 3 líneas y ahí contestaba Joaquín o contestaba Andrés. A ver, dígame es tu nombre y de dónde nos llama. Pues, fulanita de tal parte. A ver, aquí le escucho el gobernador, ¿qué le dice? Ya empezaban a decir. La gran satisfacción, que ese programa duró varios años. Era una vez al mes, y siempre, siempre abierto, no había filtros, era la gente marcaba y podía hablar y podía decirme a mí directamente. Yo obviamente preguntas incómodas, pero hubo respuestas también que había que dar. A veces no le podría gustar la respuesta tampoco al ciudadano, pero había una comunicación abierta y lo que sí, sino que Berta me corrija, nunca hubo ofensas. Podía haber quejas, sí, óigame, que esto no me gusta, pero así que es lo que tenemos ahora. Por ahí hay demasiadas ofensas, uno se mete a internet y cuando hay ofensas ya no hay argumentos. Entonces hay que argumentar, es lo que veníamos platicando, hay que reconstruir, hay que reandar el camino, ponernos de acuerdo, evitar los odios y platicar, dialogar, proponer. Pero cuando uno se mete en las redes sociales, a mí ahí me da risa que yo puedo poner un comentario y lo primero que me dicen, vete, una bola de maldición, y bueno, pues ¿cuál es el argumento? Sí, ya cuando ofenden, pues es porque no tienen un argumento No hay argumentos. para cuestionar. Y piensan que me ofenden cuando me dicen viejito, si es lo que ya no me está gustando más de la vida. Es la mejor etapa. Pues sí, la verdad sí tiene uno unas satisfacciones más grandes, ya transitó uno mucho, caminó uno mucho en la vida, llegan los nietos, llega otro tipo de satisfacciones y también de dolencias, pero pues hay que acostumbrarse a una y a otras. Muy bien, ingeniero. Pues entre todo lo que usted tuvo en contra, pues fue un equipo ahí de concertadores que se fueron por completo todo el equipo. Algunos, durante esta manifestación en donde usted se metió, lo que me dicen, o sea, lo que me dicen ahí es que, o lo que me contaron es que sí había alrededor de 200 personas. Usted se mete como cualquier ciudadano, ni siquiera lo reconocieron al inicio hasta que pide el micrófono.
Y terminaron aplaudiendo, la gente que estaba manifestándose en su contra terminó aplaudiendo y obviamente pues el agitador no le pareció, pero Es que ahí fue una ruptura entre el pueblo y los líderes que están en medio. Entonces ¿sí? el pueblo escuchó lo que yo les dije, pues eso es lo que queremos. Entonces fue el aplauso. O sea, y eso fue, y en muchas ocasiones íbamos de gira, no había templetes, no había poner arriba y una barrera. Los mítines con la gente era, estando yo ahí, los secretarios me acompañaban y la gente rodeando, escuchando y platicando. Y de repente llegaba, no se me olvida, alguien, no, que aquí una ola de quejas. A ver, ¿usted dónde vive? No, yo vengo de Veracruz, perdón, pero de Hidalgo. Bueno. Entonces, ¿te acuerdas cuántos eran? Así llegaban y decían, y yo le preguntaba, a ver, dígame usted dónde vive. Y casi más de la mitad de las veces gente estaba sembrada para descontrolar la reunión o meter desorden en la gira de trabajo, pero siempre estuvimos muy cerca de la gente. Y aquí se fue una buena parte durante este evento, buena parte de los concertadores se fueron. Pues yo no sé si se fueron o los fueron, porque... ¿Quién sabe quién lo decidió? No. Le voy a decir algo también, mira. Cuando una persona entra al gobierno, el secretario dice, a ver, yo te voy a contratar. Y cuando hay que quitarlo, le dicen, me dijo el gobernador que te quitara. Okay. Yo obviamente que había un secretario de gobierno que tenía que dar resultados. Y créanme que yo sí les dejé libertad. Y a ver, tienes que dar resultados, haz lo que tengas que hacer. Y hay gobiernos, yo trabajé para un gobierno en el cual me dijeron, esta es la lista de delegados. Cuando yo era procurador federal del medio ambiente. Yo le dije, pues, muchas gracias, pero no los voy a aceptar. Porque yo soy el responsable de los resultados de esta dependencia. No es que dice fulanito que así debe ser, que me lo ponga por escrito, para yo tener una forma de comprobar que si no hay resultados por estos delegados que me están proponiendo. ¿Y cuál es la lista de delegados? Gente de partido, gente de favores, tampoco es así. La política no es para quedar bien con familiares, ni con amigos, ni hacer favores. A la gente hay que trabajar y solito llegan los beneficios. Pero si yo quiero, porque somos conocidos, a ver, vamos a darle a Miriam, lo que era en aquel tiempo oro molido, unas placas de taxi. ¿Cómo pedían placas de taxi? Por ejemplo, yo dije, eso no es la salida. Mejor vamos a hacer otra cosa. ¿De qué te dedicas a esto? Pues trata de mejorar en tu trabajo. Entonces, eso lo digo porque yo, y lo sabe, cuando había que correr a alguien, yo personalmente lo hacía. Yo personalmente iba y decía, ¿sabes qué? Cometiste este error, esta falta que yo no puedo pasar. ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces te vas a tener que separar. Y eso es lo mejor. Hay gente que yo sé que entró al gobierno, yo di la instrucción porque lo vi en la calle bien amolado. Y si hubiera sabido que él estuvo en el gobierno, porque yo lo vi, como dicen, arrastrando la cobija, no se hubiera comportado como se comportó conmigo después. Ya no digo nombres, pero yo estoy seguro que nadie le dijo, oye, el gobernador me pidió que te diera un trabajo. Porque andaba, pero... Y cuando hubo la reclamación de que fui al Congreso, porque la historia se nos olvida, pero a mí me acusaban de haberme llevado 300 millones de pesos. Entonces yo pedí ir al Congreso para aclarar. Yo no me escondo, a ver, díganme dónde está. En esa reunión, esta persona sí me atacó fuertemente y dije, no, nunca le dijeron que yo le ayudé. Bueno, también es cierto, no hay gente malagradecida y yo en la política la virtud más importante es la gratitud. Es una virtud que en la política se valora enormemente. Porque primero estás acá y eso deberían de platicárselo a la señora presidenta, porque siempre hay un día en que te tienes que ir. Y hoy por hoy pareciera que piensan que se van a quedar toda la vida. Y eso ver las actitudes que estamos viendo en cómo ejercen el poder, pues da hasta horror, porque eso se pueden sentir como ni siquiera terrenales. Es una forma de soberbia impresionante y de ceguera. Pero nada más a nivel federal, lo estamos viendo también a nivel estatal. La política es cercanía, es humildad. Sí, yo creo que el político que no es humilde ya se lo llevó el pintor. Yo le dije a Felipe, nunca pierdas la humildad. Espero que, y a todos es el mejor consejo que le puedas dar, sean humildes. No dure esto toda la vida. Y ahí me acordé, ahora que andaba haciendo
porque tengo tan en serio mi retiro que estoy cerrando mi oficina. Muy bien. La estoy cerrando y entonces ahí me encontré un mensaje que tenía yo enmarcado, era de una parte de algún poema de Machado donde dice que cuando los políticos tienen que fabricarse una máscara, porque si tienes, no puedes estar riéndote cuando estás viendo una situación complicada o al revés, ¿no? Estando llorando cuando deberías estar contento. Entonces hay que fabricarte una máscara, dice que había que fabricársela que no sea tan impermeable y que sea lo más parecido a ti, porque tarde o temprano hay que dar la cara. Entonces tú tienes una máscara muy distinta a lo que eres por dentro, tu esencia. Cuando se te acaba esa máscara, pues eres despreciado totalmente. Y tenemos ejemplos. Claro, claro que los tenemos. Hay un tema que me gustaría mucho que pudiéramos abordar, pero desde lo que la gente no sabe, este conflicto que hubo con el subcomandante Marcos, con los zapatistas, en donde usted manifestó que ejército nada más el ejército mexicano. Pero sí entran, o sea, sí entran y dicen pues, lo que todo el mundo sabe que dijo el subcomandante Marcos, porque además pues, él es un tipo muy provocador, ¿no? Es un agitador. Pero lo que nadie sabe, ingeniero, es que en Querétaro no entraron armados. Cuando en todo el país recorrieron con armas y daban entrevistas armados. Pues aquí se les advirtió, y yo te puedo decir, Miriam, que para mí, hoy a todo lo pasado, fui el único político que se opuso a eso. Sí. ¿Y qué es lo que yo vi? Y va a decir, ay, sí, tú siempre como ahorita platicamos de otro tema, pero en ese tiempo yo vi que si hacíamos eso, empezamos en una ruta de destrucción del Estado de Derecho. Así Y ese día, para mí, el fin del sexenio de Salinas de Gortari se inició en el 94, la destrucción del Estado de Derecho. Porque una persona que cometió los delitos pues, más graves, atacar al ejército mexicano y atacar al propio pueblo de Chiapas, porque hubo muertos de ejército y de ciudadanos, y se le convierte en héroe, ahí estamos destruyendo y rompiendo pues, nuestras leyes constitucionales. Me acuerdo, hay una entrevista por ahí que el día que eso vamos a tener que hacer, va a ser un libro, pero estamos trabajando en un libro, pero yo sí creo que debe tener un USB en donde estén las cosas que se ponen, porque va a decir, no, eso no es cierto, para que ahí se vea. Me dice Ciro, pero a ver, ¿qué ganas con todo esto? Yo me siento, ya ponte de acuerdo y que transite. A ver, Ciro, yo estoy única y exclusivamente estoy cumpliendo el juramento que hice, de que la ley se cumple. Yo juré, protesté en el Teatro de la República, respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y esto que están haciendo es un delito. Si ustedes quieren tener gobernantes que volteen para otro lado y no ejerzan la ley, pues parece que sí es lo que quisieron. Porque hoy lo que tenemos en México es el Estado de Derecho destruido, la manipulación de las leyes a favorecer a los criminales y llegar al extremo de abrazos, no balazos. Que no se requieren balazos. Yo creo que nosotros nunca matamos a nadie. Nada más es con la ley en la mano. Y decía Juárez, que lo admiran tanto, la ley es mi espada y mi escudo. Pues sí, un gobernante también puede con la propia ley escudarse y protegerse. ¿Para qué? Para poner orden. Así es, y la verdad es que quienes estamos inmersos en el tema de la seguridad, podríamos haber escuchado lo que dijo el subcomandante Marcos, pero en la realidad es que entrar a Querétaro desarmado lo hizo, ¿por qué? Porque sabía que aquí sí se le iba a aplicar la ley. Y hubo un accidente que murió un policía federal de Campeche. Así es, en San Juan del Río, ¿verdad? Y ese accidente, yo nunca tuve demasiados elementos, pero yo casi puedo asegurar que estuvo provocado. Que no esperaba que obviamente que se iba a morir el oficial que falleció, pero fue provocado para decir, fue aquí obra del gobernador, porque, y vuelvo a insistir, porque esto es importante, Miriam, el único que levantó la voz en contra de la guerrilla en Chiapas, como gobernadores, fui yo. Sí. Y fui yo porque es lo que me pidió la gente. Cuando vino el comandante Marcos y que profirió ofensas, que me dice, oye, no, mira,
Ahí tengo un libro así, con todas las cartas de apoyo de los queretanos. Okay. Y que le dicen a Marco lo que le tienen que decir. Eso es lo que realmente cuenta. Yo puedo decir, no, ok, ¿para qué le contesto? Yo me pregunto, ¿y no le va a contestar? Cuando se quite el calcetín de la cabeza y sepa yo quién es, pues platicamos. Yo no voy a contestar anónimos. ¿Cuántos anónimos recibe un gobernador? Y más de oposición cuando éramos en aquellos tiempos que entrábamos, amenazas de muerte, de anónimos de que va a pasar esto, va a pasar... No hay que hacer tanto caso. Hay que transitar y hay que hacer y resolver las cosas. Y yo sí te puedo decir, mira, y como entramos, eso me lo dijo un día don José Represas, que en paz descanse, que fue muy mi amigo, porque hay que escuchar a los viejos. Yo siempre escuché y recibí a las personas mayores, líderes empresariales, empresarios exitosos. Y me dijo don José Represas, algo que vio otro relato, me dijo, no se preocupe, no importa cómo entra, lo que importa es cómo se sale. Y sí, y la verdad, creo que salimos bien, salimos con la satisfacción de haber cumplido. Y yo sí recuerdo que cuando terminamos el Teatro de la República, pues es costumbre que el gobernador, ya electo, nuevo, sale por la puerta principal y el que ya sale por una puerta de lado. Yo salí por la puerta principal y yo las puertas del lado jamás las he ocupado. Y me fui caminando de ahí hasta donde tenía mi camioneta y la gente muy bien con uno. Entonces, eso es lo que es la satisfacción. Yo te digo, es bueno llegar a viejo cuando tienes buenos recuerdos, cuando tienes buenos amigos, cuando tienes buen espacio para estar. Y eso afortunadamente creo que, y gracias a Dios y a la familia y al trabajo, los tengo para poder continuar este tramo final hasta donde Dios diga, porque los balazos andan cerca. Varios amigos han, ya. Pero además, con hechos, ingeniero, porque no cualquier exgobernador se atreve a salir otra vez a la calle a pedir el voto. ¿Cuántos podrían hacerlo? Y la verdad es que yo creo que más de algunos se llevaría mínimo un jitomatazo. Y en su caso, no solamente salió, hizo campaña, ganó. Ya un distrito complicado, pero... Sí, porque además lo tenía Morena, ¿no? Sí, pero hay cosas que suceden, que mucha gente, como eso que platicaba, que estaban agradecidas por haberles quitado el intermediario de los líderes. Hubo otras cosas que nadie supo. Había, y a lo mejor aquí va a ser, nunca lo había dicho en público, pero ya, había un organismo que se llamaba COMEVI, Ajá, la sí. Comisión Estatal de Vivienda, y todos sabemos que cuando vino el error famoso de diciembre, las tasas de interés fueron altísimas. Sí. Y lo mismo le ocurría pues, a quien tenía un crédito con COMEVI, o lo estaba ocurriendo. Yo lo tuve en la empresa, fue imposible pagar el crédito, imposible era pagarlo. Los intereses eran, creo que del 10% mensual, una cosa exorbitante. Todos los que teníamos crédito estábamos sufriendo, y la gente que tenía un crédito con COMEVI no era la excepción. Entonces, a la hora de revisar eso, dije, no, pues vamos a... Y cancelamos todos los créditos. Yo pregunté si jurídicamente yo tenía la facultad como gobernador para hacerlo, y como era una empresa, no necesariamente era una S, era como una paraestatal. O sea, se analizó y me dijeron, sí tienes la facultad. A cada ciudadano le envío un certificado de no adeudos. Entonces, a lo que sales a la calle y te encuentras, me lo dijeron, si fue muchas, fueron 3 veces, pero bueno, en una campaña que 3 personas se acerquen y te digan, oiga, me dijo mi papá, ya no vive, pero me dijo que si alguna vez lo podemos ayudar, le ayudamos, que gracias a usted tenemos casa. Esa gente votó por Acción Nacional. Entonces, esa es la parte que tú siembras y tú cosechas. El que siembra vientos. No, yo no creo que hayan votado por Acción Nacional, votaron por Ignacio Loyola. Es diferente. Ay, hay otros 2 temas que me gustaría mucho tocar. Uno, la historia es genial, querido público. Hubo un desacuerdo con la Unión Ganadera. Si ustedes recordarán, pues cada año se organiza la feria y es la Unión Ganadera quien realiza todo esto y quien se encarga de toda la organización. Pero algo sucedió cuando Ignacio Loyola es gobernador y me gustaría mucho que fuera usted que nos platicara qué fue lo que pasó y por qué el gobierno decidió realizar y organizar esta feria. La verdad no me acuerdo qué pasó. Le soy franco, no me acuerdo qué pasó. Yo siempre estuve, desde que estaba chavo, estaba en desacuerdo que cobraran la feria. Yo me acuerdo que
Estás ahí apenas. Y la verdad, que se oiga medio romántico, pero la verdad sí, sí me pesaba mucho ver que llegaba una persona con 5 hijos Sí. y que veías tú que empezaban a dudar si entraban o no entraban. Y yo cuando, y se instituyó un día que era libre, o que después ya fueron 2 días, o no sé cómo se quedó. La verdad, eso no me acuerdo bien. Pero lo que sí es que queríamos hacer una feria distinta. Las diferencias no me acuerdo cuáles fueron, pero nosotros hicimos la feria una sola vez, creo, o 2 veces. No, no me acuerdo, fue como 2 o 3 veces la organizó el gobierno del estado, ya sin el apoyo de los ganaderos. Y fueron ferias verdaderamente exitosas. Yo me acuerdo, los conciertos estaban, pero toda la explanada del Ecocentro Expositor, que también compramos la tierra y lo construimos en ese tiempo, fue algo muy bueno. Pero bueno, a mí lo que me contaron y A ustedes me ver, podrán decir recuérdenme, a ver si... es que después de este desacuerdo en donde los ganaderos no querían como tomar en cuenta lo que usted les dijo, ellos dijeron, bueno, pues las instalaciones son nuestras, entonces pues a ver dónde la organizas. Y usted Sí. la organizó. O sea, ahí fue Que donde no era ni de ellos, ¿eh? inició. Sí, no era de ellos No, tampoco, pero cuéntenos la historia, por favor. bueno, esa parte ya no recordaba, entonces, dijeron, no, pero nosotros no vamos a prestar las instalaciones, bueno, pues las vamos a hacer. Y hubo un empuje en contra, igual que con el aeropuerto, para hacer la obra, pero terrible. Empezamos a hacerla y entonces yo se me ocurrió una idea, dije, bueno, vamos a hacerla aquí, en la orillita del Parque Nacional del Cimatario, y que todo el producto de la feria sirva para darle mantenimiento al parque. No, pues las ambientalistas se levantaron y buscamos un lugar y otro, entonces dije, ya mejor no digo dónde. Conseguimos el terreno y seguían luchando, yo seguía diciendo que iba a ser allá, y seguían allá luchando, y cuando se dieron cuenta ya estaba acá. Y así fue como empezamos. Y yo me acuerdo que también vinieron los galleros. Pues le dije, oigan, es que hay una placa ahí, miren que hay que recordar eso, porque eso es cierto. Se construyó en 72 días. Fueron trabajos de 3 turnos. ¿Y cuál es el éxito de eso? No es del gobierno. Esa es la fuerza creativa de los empresarios constructores queretanos. Nunca, nunca, nunca antes ni después se volvieron a poner de acuerdo tantas compañías para repartirse los tramos y trabajarlo y hacerlo en 72 días. Cuando estábamos en esas pláticas vinieron los que tenían el palenque. Entonces le dije, pues hagan el palenque. No, no se puede. Le dije, a ver, ¿por qué no se puede? No, es que es muy poco tiempo. Pues le dije, yo necesito buscar otros empresarios que sí crean que se puede hacer. Ese año no hubo gallos, porque digo, bueno, pues es ni modo. No hubo gallos, no hubo quien le entrara. Nosotros teníamos el dinero para hacerlo. Pero esa placa que está ahí, para mí el gran valor que tiene es que sea una posibilidad de ponernos de acuerdo. Esa es la gran posibilidad. Constructores grandes sumando empresas pequeñas para que hicieran lo que a ellos ya no les iba a alcanzar el tiempo. Porque un constructor grande pues empieza a construir y luego viene con sus brigadas pintando. Entonces ellos también contrataron para quien pintara, para no tener su equipo principal. Y se hizo, y que hoy es el lugar donde más eventos masivos se pueden hacer. Así es. No, pero además aquí que requieren nuevas vialidades, hay que hacerle ya nuevas vialidades, porque para sí, entrar y salir es un problema. Aquí lo más interesante es que los ganaderos creyeron que era imposible que se pudiera lograr y se logró. Y Pero bueno, esa, o sea, lo mismo es cuando hay unidad, cuando hay vocación de servicio, como toda la gente que hizo eso, mi gratitud de porque era día y noche. Yo todavía, el otro día, yo tenía un traje que te tenía mucho cariño porque era azul marino, pero estaba como con puntitos blancos. Yo dije, yo no me acuerdo, lo había comprado así. Dije, "Mañana está lleno de pintura", porque iba yo, andaba pintado esa altura y andaba yo viendo y se me quedó así. Y así lo usaba porque se veía bonito, no tenía, era como una especie se lo decoraron. Era una decoración agradable. Ya no está, ya me lo regalaron yo, pero porque ya ve que uno en las casas las señoras dicen que se quede y que se va. Oye, ingeniero, fíjese que yo como feminista, pues siempre observo y ya traigo como decimos nosotros, los lentes violetas. Y yo sé que usted no habla sobre feminismo, pero usted siempre habla sobre el valor de las mujeres. Jamás le he escuchado un comentario misógino o machista
siempre lo que le he escuchado es el valor del trabajo y la capacidad de las mujeres. Y mi querido público, quiero decirles que su mano derecha es mujer. Pero además una cosa, miren, cuando no había esas cuotas y presiones, las mujeres ocuparon las carteras más importantes del Estado. Secretaría de Gobierno y Secretaría de Finanzas. Nosotros empezamos a tener... ¿Pero eso fue con usted? Sí, claro. Antes, Okay. bueno, el primero que puso una mujer al frente de la Secretaría de Gobierno fue Camacho Guzmán, que fue la que después fue procuradora, Sonia Alcántara, y después estuvo otras, una persona que trajo a México de la Procuración. Pero bueno, él abrió ese camino. Y nosotros lo continuamos porque las mujeres ocuparon las carteras más importantes. Y creo que con nosotros empezaron las mujeres policías, porque no las había. Y había mujeres que también fueron escoltas, porque había, por ejemplo, para Maricar, mi esposa, yo nunca anduve así rodeada, porque Maricar tuvo una visión también muy especial. Cuando sus hijos estaban muy chiquitos, dijo, yo te voy a ayudar en las mañanas. En las tardes me voy a dedicar a mis hijos. Y en las mañanas iba al DIF y hacía sus giras y todo. Y en las tardes estaba en la casa con los hijos y pues, corrigiendo y a ver. Que fue insisto, fue una decisión muy buena porque gracias a Dios nuestros hijos hoy ya son adultos y están educados y están chambeando. Y yo creo que vieron tan de cerca cómo es la política que ninguno le gusta la política. Oiga, ingeniero, también hay algo que, y eso sí lo, digo, yo estaba muy jovencita, pero sí lo pude apreciar, que sí existía un Querétaro antes de Ignacio Loyola y otro después de Ignacio Loyola. Y estoy hablando de toda esa industrialización que hubo, pero yo creo que lo más importante fue, hablando de estos temas, el clúster aeronáutico, en donde está incluido el aeropuerto. Pero yo también sé que con esa construcción del aeropuerto mucha gente se le puso en contra y lo dejaron solo. Pues ya que tenemos que hagamos el recuento de eso, pero sí, la verdad sí hubo mucho empuje. Mis propios amigos dicen, no, eso no sirve, está muy lejos, está muy lejos. Bueno, pero de ahí volvemos a lo mismo, se construyó también en tiempo récord. Y ahí sí hablé con los constructores queretanos y dije, no tenemos el equipo para hacer la pista. Y conseguimos un constructor que tiene una constructora muy grande y la constructora se llamaba Se los dije. Entonces fue una coincidencia también interesante porque digo, una señal divina. ¿Por qué le pusiste así? Porque yo les dije a mis amigos en la escuela que yo iba a tener una constructora de las más grandes del país y todo el mundo me tiró a loco. Le dije, pues mira, y así se llama, se los dije y ellos construyeron la pista en un tiempo récord y además está documentado en un acta ante notario cuándo se inició y cuándo se terminó. Fueron, me parece que 9 meses. 9 meses. Y el costo, ahí está también documentado. El aeropuerto costó $60 millones. El aeropuerto comprando 700 hectáreas de tierra. Había quien decía que yo me había quedado con tierra. Yo no tengo más tierra que la que traigo en las uñas y esa es la gran satisfacción. Porque sí, hoy una tierra que nosotros compramos en ese tiempo a 100,000 pesos la hectárea, que era bien pagada, hoy una hectárea cerca del aeropuerto, enfrente del aeropuerto, vale más de 10 millones de pesos. Y todas las hectáreas que están frente al aeropuerto, en la carretera, es la 200 me parece, ya no me acuerdo, son del gobierno. El gobierno tiene, el capital del gobierno creció enormemente con el aeropuerto. Toda la tierra es del gobierno. Y el aeropuerto es el 70% propiedad del gobierno del Estado. Y el 30% fue una negociación que hicimos con el gobierno federal para concluirlo y que nos dieran una parte de dinero. Pero con esos presupuestos tan pequeños, miren, logramos tener hoy por hoy uno de los activos más valiosos e importantes, propiedad de los queretanos y de las queretanas, para que no haya sentimientos. Yo hablo ya más así como me enseñaron de chico. Y ya saben que yo siempre me refiero a las mujeres con respeto. Pero hay cosas que quitan a más tiempo. Hablando del chiquillos y chiquillas, no saben que niños pónganse abusados. Ya, vámonos con un solo objeto de ahí. Oye, ingeniero, ¿y no hubo algún momento en donde recibió todo porque incluso aún terminándolo, recibió muchos ataques, incluso que si esa torre de control estaba agrietada, que había que tirarla,
Hoy ahí está, nomás lo que hicieron fue ponerle pintura y quitarle, creo que un anuncio o algo. Era lo que le Ahí ladeaba. está. ¿Es que? Era lo que le ladeaba, es que decía Unidos por Querétaro, se lo quitaron y ya se enderezó, pues estaba muy pesado el anuncio. Pero ven, tiraron el CRIC, era la misma historia. El CRIC se tira realmente por una venganza política, no lo sé por qué, hasta la fecha no tengo la razón por la cual, pero el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, de apellido Varela, Fernández Varela, el presidente Fox lo comisionó para que hiciera una investigación, y cuando terminó la investigación me dijo, oye, esto es un edificio que tiene un machucón en un dedo, y le quieren aplicar la eutanasia. Se puede recuperar, pero perfectamente bien, y pues demasiado tarde, ya lo tiraron. ¿Cómo? Ya lo tiraron. Entonces, estas son de las cosas que la historia pues, pone a cada quien en su sitio. No hay un solo documento que pueda decir que estaba mal construido. Yo creo que lo que estuvo muy mal a los ojos de esas personas, pues fue el costo, porque era un costo real, no estaba sobreprecio como todas las construcciones que vemos. Bueno, eso es otras historias, pero yo lo que te digo, Miriam, es que siempre se hicieron las cosas pensando en lo mejor que podían hacerse. Siempre comprábamos los mejores equipos. Por ejemplo, a mí se me hacía increíble que las camionetas de la gente que estaba en trabajo fueran sin aire acondicionado. Y las pedían así. Le pueden preguntar a la gente. Cuando yo llegué dije, todas las camionetas se piden con aire acondicionado. Porque no tiene por qué ser distinto la camioneta que utiliza una persona que va a arreglar un problema de una fuga de agua, el que va a recorrer los concertadores, a un secretario. Las motocicletas, compramos las mejores motocicletas. Los equipos de cómputo, los mejores equipos de cómputo. O sea, siempre, y ese es un dicho que me decía mi abuelo, compra como rico para que te dure como pobre. Si tú andas comprando en todas las ofertas, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos los ejemplos claros. Muchas fallas, mucho equipo que no sirve para nada a los 3 días. Todo lo que se compró, ahí sigue. Hay muchas cosas que siguen funcionando. Hubo cosas que también se mencionaron mucho y que pareciera que era incorrecto. Cómo dotó de unidades a la policía. Pero eso lo criticaron, pues, ¿quién era opuesto a usted? Pero los policías, la gente con la que usted sí convivía, que déjeme decirle, querido público, que la gente que en ese tiempo trabajó cercana a él, que pertenecía a la policía, lo que ellos dicen, a nosotros jamás nos mandaba a comer afuera. Comíamos con él cuando teníamos que andar en gira. Siempre nos dio un trato como trataba a sus secretarios o como trataba a cualquier otra persona. Siempre un trato de respeto, y cuando usted equipó a la policía fue más como para dignificarla. Pues sí, porque la verdad, pues, si queríamos mostrar una policía que fuera respetada, debía imponer respeto. Y andaban unas carcachas ahí que ya estaban cayendo a pedazos. Se compraron patrullas también de buen nivel, armamento, uniformes. Y antes incluso hay gobiernos donde les venden el uniforme a la policía. Y que si quieres traer ciertas cosas, pues tienes que pagarlas. Yo creo que hubo libertad para que cada quien cumpliera con su obligación. Y fue exitoso el gobierno, porque no es, insisto, no es una persona, es cuando todo el mundo nos ponemos de acuerdo y que cada quien cumpla con su obligación, va caminando hacia una sociedad que participa, pero además entiende la satisfacción que da el cumplir con el deber. Yo quedo muy tranquilo porque todavía mucha de la gente que está en seguridad se formó en ese tiempo. Así Y es. muchos que ocupan puestos importantes fueron cadetes o fueron aprendices y se les capacitaba mucho. Por ejemplo, en el caso de los secuestros, prácticamente se terminaron en Querétaro. Y fue gracias a un equipo de profesionales que se estuvo formando durante muchos años y que llegaron a ser totalmente expertos y que logramos rescatar, porque hubo a quienes se tuvo que rescatar y que se recuperaron los dineros y todo. Y eso es satisfacción no solo para el gobierno, para la persona que lo está haciendo. Yo, un policía que arriesga su vida, pero tiene resultados. O sea, arriesgas tu vida y resulta que no es nada. O sea, al contrario, te dejan más solo que nunca, pero hay resultados que se necesita, pues más equipo de eso, pues se compra el equipo. O sea, para mí, la policía de Querétaro se profesionalizó mucho. Es una policía de las mejores del país, sin duda.
y que ojalá se siga trabajando en ese sentido, de los mejores equipos, las mejores unidades, para que nos puedan seguir protegiendo. Pues, muchísimas gracias, ingeniero. Me gustaría nada más ya por último pedirle que le dé un mensaje a todos esos queretanos que el día de hoy, y siendo bien honesta, pues vemos que las cosas no son como nos hubieran gustado que les dieran continuidad. El día de hoy vemos un gobierno, no solo lo digo yo, un gobierno bien lejano a la gente, y que ese carro lleno que se llevaron en 2021 aquí en Querétaro les hizo tanto daño porque la soberbia ha sido la constante de este gobierno en específico. Y los que estamos como ciudadanos observándolos, pues lo que vemos no nos gusta. No nos gusta, sin embargo, también tenemos nuestras dudas del otro lado, ¿no? Pues mira, mire, yo le diría a las queretanas y los queretanos es que hay que exigir, porque si algo tuvo mi gobierno es exigencia permanente. A mí no me daban cuartel, iba a un lado y reclamaban a otro. Pero ni los del mismo color. Por eso. Entonces, yo hasta inclusive les decía, son las críticas bien intencionadas, son asesorías gratuitas. Pues hay que escuchar. Yo, si me permite, y con todo respeto digo, para los que están del lado del gobierno, salgan y escuchen, y los ciudadanos háganse escuchar. Claro. Porque esa es la manera. Yo sí le puedo decir que cuando algo pasaba, pues íbamos al lugar de los hechos. Íbamos y tratábamos de tener la situación. Y le más cierro con esto porque un día yo llegué a la casa de gobierno y Andrés, mi hijo, el más chiquillo, estaba llorando. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, es que están diciendo que te van a matar. Entonces, imagínate, para un niño en aquel tiempo, Andrés tendría 8 años, entonces ya me acerco a la puerta y sí, estaban ahí todos los manifestantes, que eran manifestaciones, un día sí y otro también, ya vamos llegando y yo le está temblando, una bola de picardías ahí. Pues le digo, mira, ven, te voy a demostrar que no pasa nada. Lo tomé de la mano y nos metimos a la manifestación. Y cuando iba pasando, llegamos a la puerta del gobierno, al Palacio de Gobierno, entré con Andrés, mi hijo, en la mano. Y alguien gritó cobarde. Me di la vuelta, me quedé viendo a ver quién me volvía a decir cobarde. Y no que no me quiero ser el machista ni tampoco el tragalumbre, pero pues en esas cosas me nacía hacerlo en ese momento. Hoy a lo mejor me dicen eso y a lo mejor pues ya como viejito digo, mejor ver, llamen al Pugas para que le haga frente a ¿no? Pero en aquel tiempo yo estaba en plenitud total. Pues dije, si nos madreamos, aquí nos agarramos y ya no pasa nada. Así fue como Andrés dijo, ¿no? Porque no le puedes dejar a un niño una sensación de debilidad, porque la mayor parte de la gente que asiste a esos mítines no sabe ni a qué va. No sabe ni siquiera, o sea, se muestra como tu enemigo, pero no lo es. Porque ahí está la prueba. Si fuera mi enemigo, pues pasando ahí, te agarran a coscorrones o te dan pamba. La gente respeta a un poder establecido, poder legítimo, eso lo tengo muy claro, pero también hay que darse a respetar. Hay que darse a respetar y hay que cumplir. Y si yo digo esto, así debe ser. Y si yo digo no pasa, pues no pasó. Y también hay que reconocer que lo hicimos muchas veces. Me equivoqué, vuelta para otro lado. Yo pensé que era por ese lado, no, vamos por acá. Y eso es lo que te hace pues, tener una satisfacción al final del camino, ¿no? Pero este ejemplo de Andrés, yo digo que ese es precisamente, si yo lo dejo con esa duda, y a lo mejor yo la podía tener también, pues sí, a lo mejor sí me van a hacer algo. Pero pues... digo, hubiera crecido con el miedo, ¿no? Pues sí, ya se dio cuenta que entendió cómo es la política. La política es así, pero también lo que es increíble, y los mexicanos, y aquí va un mensaje a todos los mexicanos, debemos estar atentos a lo que sucede en México. Que no tanto a lo que se dice, sino a lo que sucede realmente. Y si alguien dice que es mala la reforma judicial, pues que le pregunten a alguien que les merezca su confianza, o que lean, investiguen, porque es increíble que el pensamiento del mexicano está más metido en los, ¿cómo se llama ese programa? Querétaro, la Casa de los Famosos. Sí. Y que, por ejemplo, esta persona que ganó últimamente haya tenido más votos, vota la gente, que la presidenta electa de este país. Eso nos da una idea del nivel
de conciencia que tenemos en este país. Eso tiene que cambiar también. Eso es lamentable. Oiga, y ahora sí, ya por último, cuando usted sale, usted tenía un gran capital político de todo este trabajo que se había hecho, y eso no es pregunta, eso yo lo estoy diciendo, lo estoy afirmando. Llega el siguiente gobernador, Francisco Garrido, que dilapidó todo ese capital que usted había logrado durante su sexenio, y tan es así que pierden. Moreno Valle, que era el candidato panista, perdió las elecciones. Ahora sucede algo similar y ahora sí ahí le va la pregunta. Pancho Domínguez hace un gran, porque la verdad es que fue él quien le arrebata ahora sí que el triunfo y gana como gobernador. Después de un sexenio de Pepe Calzada que aparentemente se suponía que no iba mal, que en promedio no fue como un gobierno de muchos escándalos, sino que bueno, pues el balance era más o menos positivo. Pero llega Pancho Domínguez, arrebata, gana la gobernatura y genera un gran capital político, pero además era un gobernador también muy carismático, como es el caso de usted. Llega Mauricio Curi y se está repitiendo la historia. No, esperemos que no. Faltan 3 años, yo creo que hay mucho por hacer. Y a ver cómo le va a Querétaro con esta nueva presidenta. Porque con Andrés Manuel yo creo que no nos fue muy bien. Recortó presupuestos y también que la gente entienda que no todo es la dádiva. De veras. O sea, es que ¿cómo es posible que yo estoy pensando y conozco mucha gente que se siente tranquila porque parte de las becas le dan a sus papás? Entonces, en México se acostumbra muchas veces que los papás, pues por las injusticias que había, no tenían una jubilación, entonces había que estarles ayudando a los papás. Así es. Hoy les dan su dinero, ya es una carga menos, y aparte le dan dinero a mi hijo que no quiere ni trabajar ni hacer, pero eso no va a alcanzar toda la vida. Es algo que, por ejemplo, en la campaña Xochitl nunca pude explicar. No estamos en desacuerdo en darle a la gente que lo requiere de una forma subsidiaria, pero eso no puede ser a todos. No hay dinero que alcance, y eso lo vamos a ver. El presupuesto de este año que no se ha presentado, pues va a tener que ser muy austero. Y es que hoy vemos gente que se bajan de su suburban a cobrar la pensión del bienestar, y creo que eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Pues exactamente, que sea un padrón de la gente que lo necesita, pero lo hicieron. Yo, por ejemplo, no tengo mi tarjeta de bienestar, la voy a sacar porque alguien me dijo, es que alguien se está robando tu dinero. Pues sí lo creo, si yo no voy por él, pues ahí queda un saldito, vengan los chalecos, démonos, diría el padre, ¿no? Ya, entonces, yo voy a sacar mi tarjeta de bienestar y pues trataré de no ir en Suburban porque no tengo, pero sí, ahí llego pan, placito y ya, a hacer el trámite, pero hay que hacerlo, yo sí creo que hay que hacerlo todos, porque si Paco Gil, el que fue secretario de Hacienda, fue y sacó, dijo, nada más quiero que me digan cómo lo puedo reintegrar, pero que me den mi recibo. No es posible. Entonces yo le decía a Mari Carmen, mira, vamos a sacar la tarjeta de bienestar y utilicemos ese dinero para ayudar a alguien. Y usted sabe que hay gente que todos los meses, en la medida que se puede, ayudamos. Entonces con eso nos ayudamos también nosotros para pasar no quedarte con ese dinero porque creo que sería injusto, porque no lo necesitamos como tal, pero sí se lo puedo dar yo a otra persona. Claro, alguien que usted sabe que sí lo necesita. Exactamente. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Fue un gusto poderlo tener aquí en TX TV. Gracias, Miriam. Pues aquí le dejamos un gran trabajo de edición porque va a ser un programa como de 1 hora y media. Pues muchísimas gracias, No, gracias, ingeniero, y espero que reconsidere esta decisión porque en política nada está escrito.